Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es la teoría del rol observador, ¿sí? La parte teórica que va a sostener la práctica de ustedes, ¿sí? El observador, a la hora de sentarse en el grupo a tomar un registro y después poder pensar ese registro, tiene un soporte. ¿Cuál es ese soporte para nosotros? ¿Cómo? Perdón, no sé. ¿Cuál es el soporte que vamos a usar para poder ir a mirar un grupo y después pensar lo que pasa dentro de ese grupo? El cono invertido es uno de los elementos que vamos a utilizar para pensar lo que pasa en el grupo. La crónica es lo que voy a tomar. ¿Desde dónde voy a ir a mirar el grupo? Las caras, si ustedes se vieron las caras. Y no es desde los vectores del cono invertido. Los vectores los voy a usar. El cono invertido es una herramienta que me sirve para pensar los grupos. El soporte es primero que haya grupo. Bueno, vamos por el contado. Por eso tengo que tratar el soporte. El soporte para vos que. Yo voy a ir a mirar cómo están vestidos. No. Voy a ir a mirar cómo están peinados. No. ¿Qué voy a ir a mirar? La conducta. La conducta, cómo se relacionan. Claro. Los movimientos. Los vínculos, cómo se relacionan con la tarea. Claro. Entre sí con la tarea, diría el pichón. Negro. ¿No? Ah, Ese es mi soporte. Cuando yo voy a mirar un grupo, voy y lo miro desde el ECRO. Hoy ustedes fueron a hacer esta pequeña práctica y la hicieron desde su marco referencial. ¿Sí? Que hay una diferencia entre lo que es mi marco de referencia, subjetivo, y el ECRO. ¿Sí? Es un conjunto de conceptos teóricos y que tiene que ver con lo científico. ¿Sí? Si bien no son conceptos como cualquiera dentro del ámbito PSI, que se puedan comprobar, medir, como la ley de gravedad, por ejemplo, ¿sí? Son conceptos que a fuerza de ser demostrados, son considerados conceptos científicos. Digo, la existencia del inconsciente no se lo puede ni medir ni tocar, pero todas las cuestiones que uno va observando siguen aportando datos que permiten inferir que hay un aspecto de la psiquis del ser humano que es inconsciente, ¿sí? Entonces se considera que ese concepto, esa idea, está comprobada científicamente, ¿sí? Pertenece a la ciencia. Entonces, el ECRO tiene que ver con lo científico y es desde ahí desde donde yo voy a ir a mirar el grupo. No voy a ir a decir, ay, mira cómo está vestida aquella, qué ridícula, ¿sí? Si fuese diseñadora de moda, quizás voy y digo, ay, lo que tiene no pega, lo combina, ¿sí? Porque tiene una remera de noche con un pantalón de jogging, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí mi marco de referencia sería otro como diseñadora de modas, ¿sí? Si fuese peluquera, estaría mirando cómo tiene hecha la trenza tejida. ¿Está bien? Si está bien hecha o está mal, si el corte está bien o está mal. Como no soy ni peluquera ni diseñadora de modas, soy psicóloga social, voy a ir a mirar desde el ECRO. ¿Qué significaba ECRO? ¿Qué significa en realidad? Esquema. Esquema. Referencial. Conceptual. Conceptual, perdón. Esquema. Conceptual. Referencial. Operativo. Bien. ¿Y qué significa esquema, conceptual, referencial y operativo? Porque suena lindo, ¿eh? La verdad me encantó. ¿Pero qué significa? Que algo o que esto sea nuestro esquema, nuestro marco teórico sea un esquema conceptual, referencial y operativo. Todo, desde que empezamos el operativo la parte de la estamos todos. Referencial porque estamos acá en este lugar. ¿Es por eso referencial? Vamos a empezar desde la E. Esquema, ¿por qué esquema? ¿Qué es un esquema? Silencio en la noche. Hacía un tango, ¿no? Silencio. Un tango, que dice silencio en la mañana del sábado, vamos a decir nosotros. Esquema es que es un conjunto articulado. ¿Sí? Digo, cuando yo hablo de un esquema, no hablo de un montón de cosas así nomás sueltas. Un conjunto solo. ¿Sí? Cuando hablo de esquema, hablo que ese conjunto de cosas que están ahí, sean las que sean, están relacionadas, están articuladas, son interdependientes.
¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos. Ahora, es un conjunto articulado de ¿qué? Concepto. De conceptos. Ahí pasamos a la C. ¿Sí? De conceptos. Como dijimos hoy, son conceptos teóricos. Tienen que ver con el aspecto científico, ¿sí? Con la ciencia. Sí. ¿Bien? Referido. Lo referencial tiene que ver con eso, bien, que hacen referencia. A lo que vamos a operar. ¿A qué hacen referencia? A la realidad a la que se va a operar. ¿No? A la realidad. Sí, hacen referencia a un sector de lo real. Porque el ECRO no tiene conceptos que hacen referencia a toda la realidad. ¿No? Digo, no está en la teoría de la relatividad dentro del ECRO. ¿No? No. Entonces es a un sector de lo real. ¿Qué sector de lo real? ¿A qué sector de lo real hacen referencia los conceptos del ECRO? Algo fuerte, hija. A los grupos, sí. Y más específicamente dentro de los grupos, A los vínculos. a los vínculos. Los vínculos del individuo. ¿A qué vínculo particular? En sociedad. ¿Cómo se relaciona el individuo en sociedad, con la sociedad, con el... algo así. El vínculo con el otro. Es un ser de necesidad que se satisface socialmente. Ese es uno de los conceptos que tiene el ECRO, el concepto de sujeto. Y entonces, en la sociedad. Mundo interno, mundo externo. Ahí está. El sector de lo real específico al cual hacen referencia los conceptos del ECRO es a la relación que existe entre, dice Pichón, la fantasía inconsciente de un sujeto y el contexto social en el que ese sujeto vive y se desarrolla. ¿Sí? Obviamente, todo lo que ustedes dijeron estaba bien, ¿sí? Porque para poder pensar esa relación que existe entre la fantasía de un sujeto y el contexto en el que está, ¿sí? Yo voy a tener que poder mirarlo en el vínculo con el otro, porque es donde se va a expresar. La fantasía inconsciente, acuérdense que es lo que Freud llamaba fantasía inconsciente, ¿sí? Es lo que Pichón llama el mundo interno, ¿sí? La fantasía inconsciente, mundo interno, con el contexto social, mundo externo, ¿sí? Para poder pensar esa relación, obviamente vamos a ir a mirar los grupos, vamos a ir a mirar la conducta del sujeto, vamos a ir a mirar cómo se relaciona con otro, ¿sí? Todo lo que ustedes dijeron es a qué hacen referencia esos conceptos que tiene el ECRO. Entonces, eso es lo que voy a ir a mirar, ¿sí? Voy a ir a mirar cómo esas personas que están ahí se relacionan entre sí y con la tarea, y sabiendo siempre que esa relación se está dando por el interjuego mínimamente, por no decir que son múltiples las causas, pero en principio de dos cosas. Una es la verticalidad del sujeto y otra es la horizontalidad de lo que está sucediendo en ese momento en el grupo, ¿sí? Además de eso, lo que está pasando en ese momento afuera del grupo, la organización en la que está. Y además de eso, lo que está pasando afuera de la organización. Y además de, y seguimos sumando, estos son los distintos ámbitos. ¿Se acuerdan? Ustedes vieron ámbitos, ¿no? Sí. Los 4 circulitos concéntricos. Sí. Bueno, no los vamos a mencionar ahora, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, conjunto articulado de conceptos que hacen referencia a un sector de lo real. ¿Y la O? Operativo. Ajá, sí. ¿Cómo opera el grupo, el individuo en ese contexto? Que sea operativo para llegar a un cambio. Que se trabaje en la tarea, eso, operativa, bajar sobre. Que se produzca un aprendizaje. Que haya un aprendizaje. Sí. Dentro de ECRO, la O de operatividad, tiene que ver que no solo estos conceptos me permiten conocer el objeto de conocimiento, en este caso el sujeto, su conducta y las relaciones del mundo interno y del mundo externo, sino que me permite operar sobre esa relación
sobre ese vínculo, sobre ese grupo, ¿sí? Entonces, a un sector de lo real y que me permite, o que permite, operar sobre él. Es decir, el ECRO no es solo teórico, el ECRO es también metodológico, ¿sí? La C tiene que ver con lo conceptual y la O tiene que ver con lo metodológico, con la praxis, con la práctica, cómo voy a ir a operar en un grupo. Y el cómo va a estar dado por mi conjunto de conceptos también. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, el rol lo vamos a ir construyendo, retomando muchísimos conceptos del ECRO, sumando más conceptos a este ECRO que ustedes ya empezaron a formar el año pasado, ¿sí? Pero además de ir agregando a este ECRO, ustedes van a tener que ir construyendo algo más, ¿sí? Para poder darle forma al rol del observador. Y es la actitud psicológica. Entonces tenemos por un lado el ECRO que me va a servir de soporte y por otro lado la actitud psicológica, que ahora vamos a ver qué es. En el cruce de estas dos cuestiones se va a ir construyendo o va a ir apareciendo, que ustedes ahora van a decir, ay Dios, ¿cuándo será? Que se van a dar cuenta que va a ir apareciendo el rol observador. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea específica del observador para ustedes? Observar. Observar. Sí. Registrar lo que sucede en el grupo. Registrar. Para poder registrar lo que sucede en el grupo, ¿qué tengo que poder hacer primero? Tener una distancia. Eso es parte de la actitud psicológica, a eso quería llegar, pero vamos antes. Antes de poder construir esa distancia, que es uno de los elementos de la actitud Tengo que psicológica. conocerme qué me influye a mí para poder tener esa distancia óptima. Si lo que estoy observando me traspasa muy personalmente, tengo que empezar a trabajar. Y por eso, pero ustedes ya ahí se fueron con la actitud psicológica casi a mitad de año. Vamos con lo primero, con lo primerito que van a hacer. Observar, claro, notar y Prestar prestar atención al otro. ¿Y qué hago cuando le presto atención al otro? Ahí es tan fácil la palabra. Mirar. Mirar. Claro. Lo primero que tengo que hacer es mirar. Además de mirar, ¿qué más tengo que hacer? Escuchar. Escuchar. Y con eso que miro y escucho, ¿qué hago? Anoto. Lo anoto. Mirar, escuchar Anoto todo. y anotar. Esa es la función específica del observador. Somos como los detectives privados, ¿vieron? Así, una cosa. Algo así. Algo así. ¿Sí? ¿Por qué digo, por qué recalco esto de lo específico? Porque todo lo otro que va a hacer el observador y que es lo que ustedes van a aprender a hacer en el transcurso de todo segundo año, también lo hace el coordinador. La única diferencia entre el observador y el coordinador es que el coordinador no toma un registro tan exhaustivo porque ya tiene entrenada su escucha y su mirada, ¿sí? Y el coordinador puede intervenir, cosa que el observador no puede intervenir. Yo agregaría mirar, escuchar, anotar y quedarse callado. Son las funciones específicas del observador. ¿Sí? Todo lo otro que nosotros vamos a hacer con la crónica, que es tratar de pensarla, que es tratar de poner ahí, en eso que veo, esos conceptos que están en el ECRO, poder articularlos ahí, todo eso lo hace también el coordinador. ¿Cuál es la diferencia con el coordinador? El coordinador lo está haciendo en el momento. El coordinador está mirando, escuchando, registrando, tomando nota mental muchas veces de lo que escuchó y miró, ¿sí? Articulándolo con el ECRO y después interviniendo con base a eso que pensó. ¿Sí? Para poder llegar a hacer todo eso ahí en el momento, in situ, hace falta un entrenamiento. Y eso es lo que ustedes van a estar haciendo. ¿Está bien? Sí. Ahora, ustedes van a encontrar en los textos que por ahí dice el observador es un paso fundamental para poder ser coordinador. ¿Sí? La verdad que no es un paso, es el paso.
¿sí? Pero además, el rol del observador no es un pasaje entre primer año que no sabía nada y tercer año o cuando me recibí que ahora lo sé todo, ¿sí? El rol del observador es el rol del psicólogo social. Es decir, yo puedo ser psicólogo social sin intervenir. Ustedes hoy me estaban mirando, ¿sí? Yo puedo ser psicólogo social y cuando estoy haciendo una crítica a la vida cotidiana, no estoy interviniendo en ese momento, la estoy pensando, ¿sí? Pero no puedo ser psicólogo social si no soy un buen observador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, muchas veces pasa que es como que el rol de observador se lo va dejando un costadito porque en realidad la idea es poder coordinar. En realidad la idea es poder observar, ¿sí? Porque vuelvo, yo puedo ser un buen psicólogo social que no coordine grupos y que no intervenga en ningún lado, pero no puedo ser psicólogo social si no observo, ¿sí? No puede ser buena intervención si no tiene una buena observación. Exactamente, y cuando estoy ya coordinando un grupo o tratando de lo comunitario, digo, porque no solo intervenimos entre los grupos, si no hice una buena observación, ¿sí? Mi intervención probablemente no sea todo lo operativa que podría ser, ¿sí? Entonces, es un rol fundamental, no solo para poder coordinar, es un rol fundamental para poder ser buenos psicólogos sociales, buenos profesionales, ¿sí? Entonces, más allá de que a lo mejor durante el año ustedes vayan diciendo, uy, otra vez tengo que pasar toda la crónica, lo que les dije hoy, a veces uno dice, uy, menos mal una crónica cada tanto. Cuando más práctica tengan, más posibilidades tienen de desarrollar una buena escucha, una buena mirada que les permita poder pensar y después intervenir, ¿sí? Digo, no tomen la práctica como lo tedioso, lo que tengo que hacer, lo que me obligan, tener que pasarlas a las 4 columnas. No la tomen desde ese lugar, traten de disfrutarla desde el saber que todo eso es necesario para poder lograr entrenar esto y construir esto. Hay una pregunta. Sí, amor. ¿Solamente las prácticas pueden ser realizadas dentro de este contexto o si nosotros nos dedicamos un día, no tenemos la posibilidad de hacerlo acá y queremos hacerlo en otro lugar? La idea es que lo hagan acá, esa es la práctica obligatoria. Sí. ¿Sí? Si ustedes se les ocurre decir, yo voy a observar en donde estoy trabajando, por ejemplo, tienen que tener bastante cuidado primero porque la mirada está totalmente atravesada, porque conozco el grupo, conozco a la gente, ¿sí? Pero automáticamente les va a pasar que lo van a ir haciendo, ¿sí? Les va a empezar a pasar. Pero por ejemplo, para hacer una práctica sobre mí puedo anotarme algunas cosas y después me va a hacer un texto, seguir estudiando, ver cómo lo miré, cómo lo... Sí, lo puedes hacer. Incluso hay una tarea que yo después les voy a decir, que es como una tarea para que ustedes vayan haciendo, no obligatoria ni nada, pero que lo vayan haciendo como parte de un ejercicio y un entrenamiento, ¿sí? Pero bueno, de cualquier manera, está bueno hacerlo como un entrenamiento, no cometan el error de porque lo pensé y creo que está bien, ponerme a querer hacer algo con eso, ¿sí? Porque está faltando el entrenamiento, para eso es, ¿bien? Entonces, el objetivo fundamental, la tarea específica dijimos es esta, ¿sí? ¿Para qué hacemos todo esto y por qué es esto de estar callados? ¿Sí? No es caprichoso lo de estar callados, tiene una razón, ¿sí? La razón es que el objetivo fundamental de todo el segundo año haciendo crónicas calladito en la boca y sin decir ni mu, es que puedan construir la distancia, ¿sí? Porque cuando yo entro en el interjuego con el otro, esa distancia, si no está bien entrenada, se me va allá, ¿sí? Cuando uno ya entrenó la distancia, todavía le pasa que o se involucra demasiado o se pone demasiado lejos. Entonces imagínense cuando no la tienen ni entrenada, ¿sí? Por eso es esto del silencio, de tratar de mantenerme al margen de esa interacción, de poder estar solo como observador. Porque en eso yo voy a ir construyendo mi distancia, voy a ir dándome cuenta qué cosas me hacen meterme. ¿Sí? Este trabajo con las 4 columnas tiene que ver con eso. ¿Qué cosas me provocan un sentir intenso y me dan ganas de... ¿tá?
y qué cosas me resultan totalmente indiferentes, son los momentos en los que me pongo más lejos. ¿Sí? En ese entrenamiento silencioso y tratando de ir observando no solo lo que está pasando allá afuera, sino también lo que me está pasando a mí, adentro, ¿sí? Es que uno va a ir construyendo la distancia. Después se sigue todo el tiempo, ¿sí? Uno va midiendo permanentemente a qué distancia me tengo que poner para ser realmente operativo. Porque no es que listo, ya está, mido con la reglita y estoy acá, a esta distancia estoy perfecto. Hay veces que tengo que estar a esta distancia, hay veces que tengo que estar más cerca, hay momentos en los que tengo que estar más lejos. Y ese timing me lo va a dar solamente la práctica. ¿Está bien? Entonces, mirar, escuchar, anotar en silencio, ir construyendo la distancia óptima. ¿Y por qué es tan importante tener distancia óptima? ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes saben ya lo que es este concepto porque lo han trabajado. Para no Sí, ser para parte no. de eso. No involucrarse. Claro. Porque si involucro mis emociones y no tengo esa distancia óptima, no puedo hacer una buena operación, una buena intervención. ¿Por qué no puedo? Porque va a estar... No vas a ser objetivo tampoco, no vas a llegar a... No puedo ser objetivo, no puedo llegar a poder comprender realmente lo que está pasando. En el lugar del otro. Y porque además corro el riesgo de poner a jugar mi sentimiento, mi emoción, ¿sí? Empezar a pensar la situación de acuerdo a lo que yo me imagino, ¿sí? Esto es lo que se llama ser un acting out. ¿Qué es un acting out? Es un actuarlo. ¿Sí? Actuar afuera significa acting out específicamente. Pero es un... A ver, yo estoy, no sé, el grupo está discutiendo sobre un determinado tema. Estoy coordinando, supongamos. ¿Sí? Y me empiezo a sentirme enojada, me empieza a molestar que le estén dando vueltas y vueltas y vueltas a ese asunto. ¿Sí? Y por ahí hasta me puede pasar, si no entiendo por qué le dan tanta vuelta. ¿No? Si yo no tengo distancia, probablemente en un momento y como coordinadora, y con todo el peso que puede tener lo que el coordinador diga, digo, bueno, basta, che, se callan. Sí, me hartaron. Pónganse de acuerdo. Ahí estoy actuando mi enojo, en lugar de estar tratando de comprender qué es lo que provoca tanto enojo acá. ¿Se entiende? Usar lo que yo siento, porque lo estoy usando, digo, y no es tan mal que yo use lo mío para poder pensar el grupo. Esto tiene que ver con lo contratransferencial, lo vamos a ir viendo. Lo contratransferencial es obstáculo cuando lo actúo, cuando no lo puedo pensar, cuando no lo puedo ver. ¿Sí? Cuando lo puedo tomar, es más, Freud decía esto, que uno tiene que usar la transferencia. ¿Para qué? Para la cura, decía Freud. ¿Nosotros para qué lo vamos a usar? Para el aprendizaje, para favorecer el aprendizaje del otro. ¿Sí? Lo que no es correcto es que yo lo actúe sin poder pensarlo. ¿Sí? Y poder pensarlo y no actuar desde ahí, me lo va a dar solamente la distancia. Digo, están discutiendo sobre lo mismo, empiezo a sentir mucha molestia, me empiezo a sentir enojada, y en lugar de pegar un grito y decir, bueno, che, cállense, pónganse de acuerdo, quizás puedo preguntar, ¿qué es lo que molesta tanto? Quizás, con una pregunta, ¿sí? O decir, ¿en qué punto? Por ahí veo esto, que lo que no se están poniendo de acuerdo, porque no se ponen de acuerdo en, no sé, ¿a dónde van a ir a buscar las fotocopias? Entonces, como no están pudiendo ver que ese es el mínimo detalle, a lo mejor decir, ¿en qué punto exactamente no están de acuerdo? Y por ahí lo que parecía que era una diferencia irreconciliable es un detalle, no sabemos dónde ir a dejar las fotocopias. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy tomando esto que veo que genera molestia, porque a mí me la está generando también, y lo uso y lo devuelvo. ¿Está bien? Ahora, también puede ser que yo ya venía enojada en mi casa, que no esté pasando nada en el grupo que genere molestia. Puede ser todo mío. Y que sea, bueno, exacto. El entrenamiento y lo de la distancia es para esto, para poder saber cuándo este siento o asocio mío me está poniendo en la pista de lo que pasa en el grupo, y cuando este siento o asocio mío es exclusivamente mío. Y vine enojada porque discutí con mi marido, o mi hijo llegó tarde anoche, o lo que fuere, que me trajo enojada hasta acá, como una chica ahora que se le cayó la campera,
Probablemente haya llegado enojada a cualquier lugar que iba. ¿Sí? Entonces, ese es el entrenamiento de segundo año. Y eso es parte de la distancia, ¿sí? Y de la actitud psicológica. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la actitud psicológica y que es tratar, lo posible de lograrlo, aparte de tratarlo, de centrarme en el otro, de dejar por un rato. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que vamos por el mundo organizando y nuestra percepción organiza con base a qué? A mi necesidad y a mi mundo interno, mi historia vincular, ¿sí? Bueno, por un momento la necesidad la tenemos que poder dejar de lado para ponerme en función del otro, en función de la necesidad del otro. Cuando ustedes estén en el rol, más allá de que están haciendo su práctica, que son alumnos, en el rol, ustedes van a ser parte del equipo y el equipo tiene que estar en función del otro, ¿sí? Para que les quede más claro esto, eso siempre me pasó cuando hice mi práctica, ¿sí? Me tocó un grupo muy silencioso, ¿sí? 12 minutos de silencio les contabilizó una vez el coordinador que estaba, ¿sí? Que ustedes imagínense que en un grupo 12 minutos de silencio es una eternidad. ¿Está bien? Claro, yo después iba con lo que yo había podido registrar a la práctica del taller. Una compañera tenía 40 ojos, yo tenía 3. Furiosa estaba con esos desgraciados que no hablaban. ¿Está bien? Porque estaba centrada en mi necesidad que en realidad en ese momento creía que cuando más horas tenía mejor había sido el registro. ¿Está bien? Entonces mi necesidad era anotar mucho para después tener mucho que analizar. La verdad es que con 3 hojas también había un montón que analizar con respecto a esos silencios. Pero yo en ese momento no lo podía ver. ¿Sí? Entonces estaba centrada en mi necesidad. Y esto me hacía estar molesta, no tener ganas de ir a la práctica, porque me reventaba de verlo nomás y de saber que se iban a pasar el silencio de la hora y cuarto, 1 hora básicamente. Que iban a hablar cuando llegaran, que iban a hablar a mitad de camino, que después iban a hablar para irse. ¿Sí? Entonces ya iba cargada con todo esto porque estaba centrada en mí. Cuando el coordinador, que estaba a cargo obviamente, pudo ir viendo este enojo mío y empezar a trabajarlo y ver por qué era, y darse cuenta y marcarme, en realidad vos tenés que ir a hacer la práctica y en ese momento olvidate de tu práctica, olvidate de tu necesidad. Ese grupo necesitaba estar en silencio. ¿Sí? Cuando pude hacer ese clip, recién ahí pude empezar a decir, pero entonces con 3 hojas también puedo trabajar. ¿Sí? También puedo pensar lo que pasa en este grupo y a raíz de estos silencios. ¿Se entiende? Entonces, la distancia óptima por un lado y lo que es la capacidad de descentramiento por el otro. Correrme de mí mismo para poder estar ahí en función del otro. Después ustedes van a tener este espacio o en el grupo operativo en donde Daniela, ahí o yo, en el aula de taller, vamos a estar en función de ustedes. ¿Sí? O nosotros tenemos un espacio en el que viene la supervisora y la supervisora está ahí en función nuestra. ¿Sí? Distancia óptima, descentramiento. Y cumplimiento de las reglas del encuadre. ¿Cuáles eran? ¿Saben cuáles son las reglas del encuadre? Me están mirando con cara que no. Lo saben porque se los di yo el año pasado. Yo sé que se los di. Hay que llegar a tiempo, respetar el lugar, el tiempo. Todo lo que concierne al grupo se trata dentro del grupo. Esa es una de las reglas. Lo otro es parte de lo que habitualmente se hace en cualquier lado, ¿no? Para que el encuadre no pase a ser figura, hay que respetar el horario, el lugar, bueno. Todo lo que se trata en el grupo pertenece al grupo. ¿Cómo se llama esa regla del encuadre? Pertinencia. ¿No? Pertinencia, lo que es pertinente al grupo. Pertinencia. Sí. Tiene que ver con la pertinencia, pero tiene otro nombre.
Si yo salgo de acá y, o bueno, ustedes en realidad, y se ponen a hablar de lo que se habló en el grupo. Pongamos, no, porque viste, Norma, qué sé yo. En la otra que viene, ¿qué tienen que hacer? La devolución, o sea, Sí, no, sí. traigo al grupo. ¿Cómo se llama eso? Yo te hubiese dicho. Decinos a la primera letra. La primera letra. R. Restaurar, no. No, No, ¿Reposición? no. Restituir. Restituir. La ley de la restitución. Bien, ¿vieron que la vieron? Son tres: restitución, discreción y abstinencia. ¿Se acuerdan de esas, no? Sí. Bien. Ustedes el año pasado las vieron a estas tres reglas porque se vuelven a mencionar. Aparte de que porque uno va todo el tiempo reviendo, ¿no?, los conceptos desde otro lugar. Pero ustedes las vieron desde su lugar como integrantes de un grupo. ¿Sí? Las van a tener que seguir respetando como integrantes de un grupo. ¿Sí? Pero ahora también las tienen que sumar al rol observador. Que no es lo mismo. Porque, a ver, yo como integrante de un grupo, capaz puede ser que un día se me ocurrió contarle a mi marido, ¿sí?, ¿qué tal? Dentro del grupo dijo tal cosa, y mi mamá dice, pero yo esa chica que salía justo con vos el otro día, yo la conozco, trabaja conmigo. Y yo le conté, le acabo de contar una intimidad, quizás, de una compañera. Bueno, no corresponde, pero puede pasar. Sí, nadie lo va a colgar, le va a decir, te vas de la escuela, no venís nunca más, te expulso. ¿Sí? No va a pasar eso. Ahora, en el rol observador no puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué no puede pasar? Por esto que yo les decía hoy, estoy en función del otro. Y si el otro cuenta en ese espacio porque se siente contenido o de confianza algo, es porque también está confiando en mí en cierto punto, que me voy a ir notando todo y sin embargo cuenta igual. Esa de hecho fue una de mis primeras dudas. Si uno viene a hacer el rol de observador y te encontrás con que en el grupo con él del primer año hay alguien que vos conocés. Ahí vamos. Lo que está hablando recién es lo de la discreción. Esto es lo de la restitución. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo tengo que decir. El equipo con el que voy a estar trabajando, o la coordinadora de la taller, tiene que saber que esa persona que está ahí yo la conozco. ¿Sí? Esto no va a impedir que hagan la práctica siempre y cuando no sea, a ver, no, la verdad, es un compañero de trabajo con el que nos agarramos de los pelos, bueno, vos de los pelos no te va a agarrar con nadie, ¿no? Pero con el que vivimos a las patadas, y la verdad es que yo no me lo banco y no puedo laburar en lugares que esté ese tipo. Bueno, en ese caso obviamente no van a poder hacer la práctica en ese lugar, veremos cómo se resuelve, ¿sí? Pero puede pasar, que no, sí, lo conozco, porque trabaja conmigo en otro sector, o... ¿está bien? O lo conozco porque es mi vecino, vive a la vuelta. Eso es bueno, que esté informado, porque a veces eso puede también ir determinando qué miro y qué dejo de mirar. O no me puede incluir a mí, pero sí incluye a la persona que también... Exactamente, que el otro me ve a mí, que me conoce, que estoy anotando todo y por ahí no habla. Sí, entonces el coordinador del grupo, que es el equipo con el que yo voy a trabajar, también tiene que saber, ¿sí?, que ese que está sentado ahí me conoce. Entonces su silencio va a poder ser tomado desde este lugar también, o tenido en cuenta. A lo mejor no, a lo mejor es silencioso y tímido, pero a lo mejor en realidad está influido por el observador porque lo conoce, ¿sí? Entonces, esa es la restitución, ¿sí? La discreción, ustedes sí va a haber lugares en los que van a tener que hablar de lo que pasó dentro del grupo, si no, ¿cómo hacen la práctica? Pero no fuera de nuestro contexto. No fuera de los lugares habilitados. Para eso, que era lo que yo hoy les dije, esto queda para el sábado que viene, ¿sí? Los espacios que van a estar habilitados para poder hablar de lo que pasó dentro del grupo es el aula taller, el grupo operativo y el trabajo con el equipo, ¿sí?, con el mismo coordinador del grupo que observaron. Son los únicos 3 lugares en los que pueden hablar de lo que pasó dentro del grupo. Fuera de eso, se considera que hay una ruptura en alguna de las reglas del encuadre. ¿Sí? Y la de abstinencia. ¿Qué era la abstinencia? ¿Qué era la regla de abstinencia? No,
parte de abstenerme de tener relaciones fuera del grupo con otros compañeros. Sí, O sea, evitar tener cualquier otro tipo de relación que no sea específicamente de la tarea. bien, específicamente que tenga que ver con la Con la tarea. tarea. Ahora, Eso les puede hago una ser- pregunta, como integrantes del grupo. ¿Lo pudieron cumplir? No. Muchos de ustedes, entre ustedes, no terminan siendo como hasta cuasi amigos, incluso amigos, Y pelearse, Sí. sobre todo. y pelearse fuera del También. grupo, y después no decirlo en el grupo que estaban peleados, pero de repente había dos que siempre hablaban, no hablan más. Y el coordinador dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se hace claro, hasta que se entera que en realidad había pasado algo que no se restituyó. Sí. ¿Está bien? ¿Y qué pasó cuando pasó entre integrantes? No pasó nada. Digo, después cuando se puede restituir, se trae, se restituye, se trabaja, se hace lectura y es parte del proceso de aprendizaje. ¿Está bien? Ahora, como observador, no puede pasar de vuelta. ¿Sí? Todas estas reglas, desde el lugar del integrante, si se rompen, se hará lectura. ¿Sí? Desde el lugar del observador no puede pasar. ¿Sí? O mucho menos el lugar del coordinador, obvio. Digo, lo que rige para el observador es para el coordinador. ¿Sí? Supongan, chicos, a ver, que yo voy a un grupo cooperativo coordinar y está Chayanne. Tengo que renunciar. Sí. Ah, no. Así de simple y sencillo. Así Tengo que que renunciar. No quiero hablar de otra forma. ¿Sí? No podrías abstenerte de ¿Eh? Cero No, distancia. Las tres reglas la miércoles. Tal cual. Aparte salir de ahí y contarle a todo el mundo que estoy coordinando el grupo en el que está Chayanne. Y las cosas que contó Chayanne, imagínense que me consigo un periodista, un paparazzi y me dan plata por contar lo que contó Chayanne. Todas las reglas del encuadre rotas terriblemente, tengo que renunciar. No se pierde esta pantalla. ¿Sí? Bueno, podrían buscar otros modos, digo, ¿no? Pero fuera de esta cuestión que siempre se relaciona con lo sexual, digo, también yo puedo ver, estoy coordinando el grupo y veo que ella vende por ahí, no sé, Mónica Arnold. Por ahí es difícil encontrar una vendedora de Mónica Arnold, le paso, si alguna conoce, me avisa. ¿No? Y de repente veo, entonces, ay, vos vendés Mónica Arnold, me pasaron y le empiezo a comprar. Tampoco. Tampoco. ¿Sí? Digo, más allá de que yo no vaya a tener ningún problema, porque yo le voy a pagar religiosamente, después empiezo como que esta le pagué y no me trajo el producto. Y mientras estoy anotando, Y si se hace una relación. yo, claro. ¿sí? Claro, Estoy teniendo una relación comercial. Claro. O de repente ella cuenta en el grupo, pongamos, cuenta en el grupo que tiene una casa para alquilar. Entonces cuando termine me dice, ¿cuánto cobras de alquiler? Claro. Yo estoy buscando para mudarme. No puedo. se Por puede más que hacer. realmente mi situación con respecto al alquiler sea desesperante. Claro. ¿Sí? Que mañana me desalojan o me tengo que ir. Y no tengo dónde ir a vivir. ¿Sí? No le puedo decir al integrante de un grupo en el que estoy observando que me alquile el lugar que comentó en el grupo. ¿Se entiende? Pero no puedo usar la información que registro porque ahí estoy con mi necesidad. Ahí me estoy centrando de vuelta en mi necesidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, actitud psicológica, distancia óptima, descentramiento, respetar las leyes del encuadre. Todo esto que hace a la actitud psicológica, ¿sí?, se puede resumir en dos palabras. ¿Sí? Que esas son las que, digo, ustedes pueden decir, no me acuerdo, la distancia, cómo era, la distancia qué, ¿sí? Cómo era la ley del encuadre. Pero hay dos palabras que todos las podemos recordar, que es respeto, ¿sí?, por el otro, y cuidado. Básicamente, la actitud psicológica tiene que ver con el respeto y el cuidado del otro con el que estoy trabajando. ¿Sí? Sea que yo esté haciendo mi práctica como estudiante o sea que yo ya esté trabajando como profesional, ya recibido, siempre lo que tiene que guiar mi conducta en el rol, o sea como practicante, o sea como profesional,
es el respeto y el cuidado del otro. ¿Sí? Respeto por lo que cuenta. Si lo contó, lo que les decía hoy, si lo contó en este lugar, tengo que respetar que confío en ese lugar como un lugar íntimo. Pero supongamos que hay un vuelo que tiene un amante, qué sé yo. Lo contó ahí porque confía en la gente que está ahí y esa confianza está depositada en mí también. ¿Sí? Y el cuidado, porque además, no solo de que la persona confió en ese espacio, sino que yo no sé qué consecuencias puede tener para el otro que yo divulgue lo que escuché. ¿Se entiende? Entonces, tengo que cuidar al otro, tengo que cuidar el espacio, tengo que respetar. ¿Por qué? Porque también es un modo de respetarme y cuidarme yo. Porque así yo voy a saber que cuando estoy en otros espacios, también se me está cuidando y respetando desde este lugar. ¿Sí? Que el coordinador no sale de acá a contar lo que contó Camila o Cintia, y eran de vuelta los nombres. ¿Sí? No sale corriendo a contarle a cualquiera lo que pasó. Hace falta contarlo en algún espacio, es la supervisión. O con el coequiper, en este caso Daniela, porque conmigo, que estoy en el hora de taller, por ahí me puede llegar a decir, che, fíjate porque Cintia el otro día comentó tal cosa y a lo mejor ahí les puede estar pasando esto con el grupo o con el rol observador. ¿Está bien? Entonces, en esos casos son esos lugares que están habilitados para hablar de lo que pasó dentro del grupo. ¿Bien? Ahora, dentro de este respeto y cuidado por el otro que hace a la actitud psicológica, puede pasar que me cueste, en principio, por lo que les decía, hay que entrenar esto, hay que entrenar la distancia, hay que entrenar el respeto a las leyes del encuadre. Y entonces, mientras estamos en ese entrenamiento, y después también, corremos, en principio, riesgo de cometer dos errores, ¿sí? Por poner un nombre, errores, cosas que no corresponderían, ¿sí? O que pueden perjudicar el desenvolvimiento de mi rol, que de alguna manera hacen a no estar ni respetando ni cuidando al otro. Y son dos. Uno de ellos es la manipulación. Por lo general esto está más en riesgo del coordinador, ¿sí? Ustedes están un poco más cuidados también desde el rol silente a estas dos cuestiones, pero puede pasar. La manipulación y la búsqueda del protagonismo. Cuarto tenemos, ¿no? La manipulación. Voy a ir primero con un ejemplo del lado del coordinador, que es el que puede intervenir. ¿Sí? Supongamos que el coordinador se da cuenta, ¿sí? que en ese grupo, ¿sí? le van a, no sé, están fascinados por él. Y después de paso estamos acá también, búsqueda del protagonismo. ¿Sí? Entonces empieza a generar determinadas acciones, ¿sí? para que ese grupo no se queje por nada, ¿no? Que siga con esa fascinación. ¿Por qué? Porque le están inventando el ego a él, divino, ¿no? No estamos en la búsqueda del protagonismo, ¿tá? Pero también está manipulando, ¿sí? Porque por ahí desde su intervención está viendo algo que no está todo bien, pero lo evita, no lo dice, se calla, ¿sí? Usa la información a su gusto y piacere para generar la situación que él quiere generar en el grupo, que sea, ay, este grupo es genial, están todos felices y contentos. Por ahí hay una podredumbre, ¿sí? que está a punto de estallar en cualquier momento. En algún momento lo peor es que va a estallar. Y uno se va a preguntar, che, ¿todo estaba bien? ¿Qué pasó? ¿Sí? Digo, acá no solo hay una manipulación con base a cómo interviene, sino que también hay una manipulación, y esto sí es un riesgo del observador, a la información. Porque a lo mejor yo empiezo a manipular lo que registro para que siga estando todo bien. Entonces no registré que tal hoy no habló. ¿Para qué voy a registrar que hay un silente
que estaba además cruzado de brazos así, mirándolos a todos así. ¿Para qué lo voy a registrar? Si eso me perjudica la imagen de el clima fue re agradable, pongo yo en mi observación, en mi análisis. ¿No? Clima grupal, excelente. Claro, cuando alguien va a mirar la información dice, sí, están todos de joda. Sí. ¿Pero por qué? Porque manipulé la información, porque no puse que había 2 o 3 personas cruzadas de brazos, ¿sí? Calladas, en silencio, mirando el piso. Ni siquiera me tomé el trabajo de registrarlo. ¿Se entiende? Y la búsqueda de protagonismo, sobre todo cuando, en el caso del coordinador, cuando son coordinadores muchas veces muy carismáticos, tienen que estar todo el tiempo teniendo cuidado de esto. De no convertirse ellos en el protagonista, que no sean, ay, mira qué bueno lo que dijo el coordinador, qué buena intervención que hizo el coordinador, el grupo está fascinado con lo que dice el coordinador. El coordinador obviamente trata de decir cada vez cosas más interesantes y más bonitas, ¿sí? Y tiene que ver con su necesidad de protagonismo, de que le digan cosas bonitas. ¿Está? En realidad el protagonista tiene que ser el grupo, siempre el grupo, ¿sí? El coordinador, cuando el grupo lo quiere poner en protagonista, se tiene que correr, ¿sí? No está ahí para enamorar a los demás. Está ahí para ayudarlos a pensar cuáles son sus obstáculos con respecto a la tarea. Esa es la función del coordinador. En el caso del observador, también les puede pasar que estén tratando de buscar protagonismo y de repente se les caen las lapiceras, hacen ruido. ¿Sí? Porque no soporto, es muy difícil estar en silencio entre un grupo, porque el anonimato es algo bastante difícil para todos. ¿Sí? También puede ser que el observador tenga fascinación por el coordinador y evite... Sí, eso es lo que hoy creo que habíamos hablado, esto, que me quede mirando lo que hace y dice el coordinador y no mire el grupo. Claro. Sí, eso es una posibilidad también. ¿Sí? Y la búsqueda de protagonismo puede ser que como no soporto no ser el centro de atención, ¿sí? Yo estoy acostumbrada a ser estrellita en todos lados y de repente me mandaron al rincón a tomar registro. Cállate la boca, me dijeron, y anotá sin decir ningún. Y entonces, claro, no me lo banco. Entonces, como no me lo banco, resulta que estoy toda la reunión haciendo eso con el pie, mientras tomo registro, poniendo mi pisito, hasta que empiezo a llamar la atención de los demás. ¿Tá? O esto, se me caen las lapiceras, o hago un desparramo cuando llego con mi bolso, pongo en el piso y empiezo a buscar dónde tenía las lapiceras guardadas. Y entonces, la atención del grupo, la figura, vas a ser el observador. ¿Sí? Y eso no tiene que pasar. El observador, cuando menos se enteró el grupo que el observador estuvo, mejor observador es. ¿Sí? Es esto, es pasar totalmente inadvertido, ser invisible. ¿Sí? Eso es lo ideal. Bien, ¿qué me estoy olvidando? Sí. Entonces dijimos, la actitud psicológica, distancia, respeto por las reglas del encuadre. ¿Qué más dije? Casi me fue lo que yo les dije recién. Respeto y cuidado por el otro, los errores de la manipulación, la regresión, la restricción. Las reglas del encuadre, la distancia, y la función notable era lo de anotar, escuchar, eso fue lo que dije. Ya, si así empiezo el año, chicos, cuando lleguemos a diciembre, no sé qué voy a decir. Bueno, otra cuestión que hace a la actitud psicológica es el tema de la mirada. ¿Sí? La mirada abierta y libre de prejuicios en lo posible. Prejuicios vamos a tener siempre. El tema es saber que los tengo, conocerlos, ¿sí? Para que no interfieran en lo que estoy mirando. Pero supongamos que tengo un problema con ellos, los gordos, o las flacas, o las lindas, o los feos, no importa. ¿Sí? Supongamos que tengo ahí un prejuicio instalado, que las personas de tal provincia son, no sé, ladrones. Tucumán, ¿no? No instalado, Tucumán es chorro.
Por ahí lo tengo instalado el prejuicio, por ahí más allá de que yo no considero que no discrimino a nadie, qué sé yo, por ahí lo tengo, y me toca que en el grupo hay un tucumano, y entonces me empiezo a fijar en sentarme lejos, que mi cartera no le quede a la mano por la duda. ¿Sí? Si yo puedo darme cuenta que lo hago porque tengo el prejuicio, bueno, deberé trabajar qué me pasa con los prejuicios. Ahora, si ni siquiera lo puedo ver, si lo hago permanentemente, si no lo puedo ni ver a esto que yo estoy haciendo con mi prejuicio, es cuando el prejuicio está ahí actuando sin que yo siquiera lo conozca. ¿Está bien? O no registro lo que dice Rosana. Sí. Rosana, porque es rubia, así que seguramente hizo una estupidez. Porque tengo este prejuicio instalado, las rubias son tontas. Entonces, como rubia mía, noto lo que dijo, seguramente un idiota. ¿Sí? Si yo no puedo saber, voy a poner, si sé que me pasa esto, voy a tratar de decir, bueno, no, a ver, voy a anotar lo que diga Rosana. Capaz que hasta me doy cuenta que una rubia piensa y dice cosas copadas, ¿sí? Si ni siquiera lo puedo ver, ni siquiera me voy a dar cuenta que no la estoy registrando. Y este es el tema. Que no me voy a dar cuenta, que no me doy cuenta. Sí. Cuando alguien me diga, pero en ese grupo, entre los presentes, por ejemplo, no uno pone a Rosana, pero alguien dice, esta chica no habla nunca. Quizás recién ahí me doy cuenta que nunca le tomo un registro. Igual el coordinador, nosotros hemos haciendo nuestra práctica de observación, el coordinador también nos está observando a nosotros. No. ¿No? El coordinador va a estar observando al grupo. Que el observador siempre va a ver las personas, no lo que sucede alrededor. Ponele, no sé, que haya un movimiento raro o que pase algo dentro del aula. ¿Eso lo anota y lo observa o anota solamente la persona? Ahí vamos. Siempre. Ahí vamos con lo que dice. Con eso. Esperamos un poco que la pregunta es... ¿Cómo, si yo estoy pasando por algo, no me doy cuenta de que estoy anulando por esto de discriminar a alguien? Sí. ¿Dónde me voy a dar cuenta cuando vea el logograma o cuando trabaje acá? Sí, a ver, el coordinador, ustedes van a trabajar un ratito con el coordinador y capaz que ahí te das cuenta que él te habla de alguien que vos decís, ¿qué estaba esa persona en el grupo? Mira, no registré. Capaz. Pero el coordinador sí va a prestar un poco de atención a lo que ustedes puedan estar haciendo. Digo, si ustedes esto empieza con que se le cayó la lapicera, el coordinador a mí me va a decir. El observador cumplió, ¿sí? De alguna manera, no vamos a hacer el pero no los va a estar mirando a ustedes. ¿Sí? Pero si hacemos alguna cosa puntual, sí nos van a marcar. O te lo van a decir a vos. Sí. Ahora, con respecto a lo que vos me decías, hoy lo hablamos. Yo tengo la percepción, tenemos la percepción organizada según esto, figura a fondo. Sí. La idea es que la figura sea el grupo, la estructura del grupo. ¿Sí? Para no decir el grupo no existe, lo que existe es una estructura grupal. ¿Sí? Uno vive hablando de el grupo, pero el grupo es una figura. ¿Sí? Lo que hay es una estructura grupal que está compuesta por un montón de partes que son esas personas que están ahí. ¿Sí? Y que son interdependientes. Pero yo no voy a ir a mirar personas. ¿Sí? Esto también hace a la actitud psicológica. Tengo que saber que yo estoy mirando una estructura grupal. Y que lo que está diciendo esa persona está en relación con esa estructura grupal, que no tiene que ver exclusivamente con la persona. ¿Sí? Que ahí hay lo vertical, lo horizontal, ¿se acuerdan de eso? Porque corremos el riesgo también de ponernos a mirar personas. Claro, capaz que esa es algo más como, no sé, como individualizar, capaz, o Claro, más observar. más como algo, No solo lo que queriendo dice. captar algo más individual. Por eso, pero no vamos a tratar de captar lo individual. A ver, obviamente lo vamos a registrar. Cuando está hablando de Rosana, está hablando de Rosana. ¿Está bien? Captar lo individual en función a lo grupal. A lo grupal y a la tarea. Y a la tarea. Pero por ejemplo, una cosa que me pasó, que te iba a comentar antes y me olvidé. Cuando fuimos allá a la esquina a mirar, yo iba a poner de mis compañeros, pero como vos, o sea, yo siempre digo que tomo todo al pie de la letra, y dijeron, observen al resto, y qué sé yo, y teníamos como una tarea específica cada uno. Nosotros de observadores, y ella era la que nos iba a observar a nosotros, pero yo iba a poner Cintia se sentó, Cintia se metió al eco, ponele. Pero era ella la que estaba cumpliendo esa función.
Entonces no lo puse más a mi compañero, porque estábamos ahí todos. Claro, y la consigna para ustedes había sido, miren lo que pasa alrededor. Y alrededor pasado estaban tus compañeros. O sea, ellos estaban en mi mirada, yo veía que hacían ellos. A ver, acá a diferencia de ella, Sí. que fue lo que yo dije, ella se perdió de ver un montón de cosas porque tenía su mirada centrada en algo. En tu caso, Sí. te perdiste el registro, ¿sí? Por no querer mirar algo. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. En ambos casos la mirada está distorsionada, porque la verdad es que lo que estaba pasando a tu alrededor incluía a tus compañeros. Sí. Ayer, por ejemplo, hoy creo que ninguno lo hizo, no, al menos yo no lo escuché, pero en el grupo de ayer sí algunas chicas tomaron registro de las compañeras. Sí, yo sí, lo primero que vi fue el Flora de Paraná. Ah, y vos lo notaste. Sí, porque encima esa es una de mis percepciones como web subjetivas. ¿Por qué? Y porque yo puse Marcos parado por el guía escolar. O sea, Ah, Juanía Escolar, ahí ya Claro. el me imagino. imagino, viste, de su postura para mí era de guía escolar. Por eso lo cogí. Está bien, bueno, pero ves, eso si yo lo ustedes lo tienen que dividir en el asocio, va en la columna, digo, va en la columna del asocio, Claro, ¿sí? tal cual. Parece un guía escolar. ¿Está bien? Y observé que ninguno de ellos había visto un hombre que estaba durmiendo en la vereda, durmiendo todo tapado, y yo apenas llegué, lo primero, me enfoqué en eso, porque como ellos me agarraron para sobre la ruta, digamos, y yo agarré para la heladería, en la misma esquina, pero es esta la visión, yo tenía esta visión y ellos tenían esta. Entonces yo hice este recorrido, veo al hombre durmiendo y lo veo a ellos que se van para allá. Dije, nunca vieron al señor que estaba tirado, todo tapado, y estaba en la esquina. Sí, está bien, además de que no lo vieron porque quizás tomaron para otro lado, Claro, eso es pero una estábamos todos en la posibilidad. misma esquina. Vos también hoy dijiste que por lo general estás ahí atenta a ver lo que el otro necesita. sí, ¿Qué sí. más necesita una persona? Claro, no, fue lo que más me llamó la atención. Entonces ahí de vuelta, mi necesidad, mi estructura, mi verticalidad me hace ver cosas que otros no ven. Pero probablemente la gran mayoría de las personas que pasan por ahí no lo vieron. Es más, se me encantó la bicicleta, anotó al lado de este señor que estaba durmiendo en la calle. O sea, era triste la situación, porque yo veía este lado y el otro que vos ves que todos entran a comprar, ¿no? Que es la realidad. Nadie lo ve a este Y señor. nadie lo ve. No. Está bien. Bueno, sí, eso para poder pensar en algunas cuestiones que hacen a los invisibles en nuestra sociedad, ¿no? Porque está durmiendo. No, pero hablamos de los otros que fuman tarde. Uno por ahí no es que mira, viste, tenemos todos miradas distintas. A ver, lo ves. Vos lo ves. ¿Puedo decir algo? Ellos anotaron una señora que anda siempre, está siempre viendo. Sí. Yo no lo vi. Vos no lo viste. Sé que está. Le pasó por al lado. Está bien, pero acá, bueno, acá vamos de vuelta. No la viste porque sabés que está. Claro. Porque uno empieza a no ver lo natural. Lo que es obvio, lo que pasa todos los días. O ya sabes Y que yo la vi y no la anoté. Y mi pensamiento no la anoté, ¿sabes por qué? Primero porque, mirá, me imaginé que ellos la iban a anotar. Porque como que vi que ellos la habían visto a la señora. Y no la anoté porque yo a la señora la conozco. O sea, la conozco de verla pasar y pasar y pasar y pasar. Claro, de vuelta. Digo, él no la vio, vos la viste y ni siquiera lo tomaste como un registro, porque es lo de siempre. Sí, ¿Sí? Es lo habitual. sí. Pero mira, ponele que estás en un grupo y en un grupo una persona dice lo mismo en 2 clases. Lo tengo que registrar Pero tiene que siempre. registrar siempre. Claro, claro. Y es lo mismo que pasó. Si yo la veo siempre, la tengo que anotar. Vea cuántas veces la vea. Porque te llama la atención, ¿ves? Que es una persona que pasa desapercibida. Por eso, pero esto tiene que ver con esto de la familiaridad. Y esto que Pichón, y vamos con la crítica de la vida cotidiana, que, a ver, hace también en la observación, aunque no sea eso lo que tenemos que trabajar hoy, de esta familiaridad acrítica, dice Pichón. Lo dejo de ver, lo dejo de pensar. Digo, porque ya no es solo que no la veo. También es, ya ni siquiera me cuestiono por qué. ¿Por qué hay alguien durmiendo en la calle? ¿Por qué hay una mujer que va y que viene todos los días pidiendo para poder tener 2 monedas a la noche? Ya ni siquiera me pongo a pensar por qué eso sucede. Lo tomás como- Es lo natural, siempre hubo ricos, siempre hubo pobres, esto fue así siempre. Y la verdad es que es una construcción histórica y hay una construcción social que determina que algunas personas terminan durmiendo en la calle, pidiendo monedas, pidiendo una villa. ¿Sí? Digo, llega un momento en el que la mirada está tan anestesiada
que ya no lo vemos, no lo registramos, y si lo veo o lo registro ni siquiera pienso por qué sucede. ¿Sí? Esto tiene que ver con las miradas del psicólogo social. ¿Sí? Cuando ven crítica a la vida cotidiana, algo vieron igual ya, ¿no? Sí. ¿Sí? Esto es lo que llama una mirada ingenua. Está ahí porque siempre está ahí. No pides esa señora. ¿Sí? Sí. Sí. Acepta basura. Ah, busca la basura. Bueno, ¿está bien? Pero digo, esto siempre está ahí, siempre lo hace. ¿Sí? Es parte de la mirada ingenua. Ella no ni siquiera poder cuestionar. Primero, ni siquiera poder quejarme, que sería la mirada criticona. Y sí, veo qué barbaridad, che, cómo va a estar una señora así con esa edad, yo buscando la basura, qué mal que estamos, ¿no? Que uno podría, y esto es una mirada criticona, pero al menos la vi. ¿Está bien? Ahora, la mirada psicosocial sería en realidad preguntarme por qué esa mujer termina buscando la basura. ¿Sí? Pero esto es muy triste y todo esto también tiene que ver con la mirada, digo, criticona tiene que ver no solo con la crítica de ser jodido, ¿sí? Tiene que ver con ir desde esto, desde lo más obvio, lo más, y no indagar más abajo. ¿Sí? Che, qué triste o qué mal, ¿no? Que por lo general los que tenemos cierto grado de compasión podemos tener esto, no decir, che, pobre hombre, durmiendo en la calle. Bien, pero con el pobre hombre durmiendo en la calle no modifico la realidad de nadie. ¿Sí? Yo puedo empezar a indagar, ¿por qué ese hombre está en la calle? Porque él y un montón de otros más, ¿está bien? Pero bueno, esta es la mirada psicosocial, no quedarme con lo obvio. ¿Bien? Bueno, me fui de tema, pero... No, hoy día tengo yo. Bueno, sí, ya dónde entonces, estábamos en los prejuicios, mira dónde llegamos con los prejuicios, ¿no? Bueno, por algo será. Otra cuestión que hace a la actitud psicológica es lo que llamamos la estructura de demora. ¿Sí? ¿Qué es la estructura de demora? ¿No lo escucharon nunca? Sí, me suena. La estructura de demora me suena. El año pasado, aunque sea en un teórico, lo vimos el pasadito. Lo que no vos era que era. Si era un delay de la realidad. Capaz que lo leíste. Yo no lo registré. La estructura de demora tiene que ver en darme la posibilidad de soportar cierta incertidumbre con respecto a lo que pasa. ¿Sí? No saber qué pasa a veces. Si ustedes van a estar registrando y van a decir, ¿no? Y van a empezar a querer en el momento de estar registrando interpretar lo que pasa. No. No, porque no es el momento de ustedes en su práctica. Después, cuando el coordinador sí lo tiene que hacer en el momento, ¿está? Pero ustedes, esto, la estructura de demora con respecto a ustedes es esto, es aguántense las ganas de querer interpretar en el momento que están tomando registro. Primero porque no van a poder. Segundo porque eso que se pongan a pensar qué es lo que está pasando, va a empezar a actuarles de filtro para ver qué sigo registrando y qué no. Creo que eso no lo dijo Eva cuando decían, por ejemplo, ¿cómo se llamaban las primas? Vos ya no era la primera cuñada. Miki y Jimena. Cuando Miki decía, ay, pero yo me quiero poner a llorar y abrazarlo. Y Eva le decía, no, pero para eso te vamos a preparar, o fijarte, tal. Claro. Cuando vimos el roleplay de eso, de la estructura de demora, de tomarnos el tiempo de ver qué sentimos con determinada cosa. Creo que ahí que hiciéramos un impas para no ser impulsivos y ver bien lo que está. Creo que en ese momento Por ahí puede ser, porque además de esto de bancarme, claro. es también esto, a ver, tengo ganas de abrazarla. Bueno, no hacerlo, esperar. Sí. ¿Sí? No de jodida, me decía, tenés ganas de te abrazo, no te abrazo. No, para ver si realmente el otro necesita que yo lo abrazo, si es mío. Si soy yo la que necesita abrazarla a ella, Una no lectura que yo yo lo tengo abrazo. del año pasado, yo te lo había preguntado a una amiga, del tema ese, ¿cómo haces para, si tenés una persona al frente y te está llorando y sos una persona sensible, ¿cómo haces para no llorar? Con distancia, Y no construyendo la distancia. Se construye. Es parte del entrenamiento.
momento. Y si yo sé que eso me puede, ¿sí? Si yo sé que esto es uno de... Todos tenemos lo que se llaman puntos ciegos, cosas con las que no puedo laburar, ¿sí? Cosas que realmente me joden, me afectan y no puedo mantener mi distancia en esa situación. A ver, yo como psicóloga social jamás podría trabajar, por ejemplo, ¿sí?, en un grupo de hombres que se están recuperando de abusadores. No puedo trabajar con eso, porque no podría mantener la distancia, porque cada cosa que le diría es cállate. Y clavaría un cuchillo. ¿Sí? Te tiro con la lapicera y se la clavo acá. Claro, sí. Sé que no puedo con eso, que mi prejuicio, que mi capacidad de comprender cualquier tipo de situación ahí está totalmente limitada por mis sentimientos con respecto a eso, por lo tanto no puedo trabajar ahí. ¿Está bien? Y otros pueden. Y a veces autónomos, ¿cómo hacen? Bueno, pueden porque pueden manejar mejor la distancia, porque lograron poner a uno. No es que el que trabaja con eso es porque, porque entonces se lo banca. No, también lo jode, pero aprendió a laburar con eso que lo jode. ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que vos, digamos de alguna manera, si me decís, lo estoy preguntando desde el año pasado, reconocer como un punto débil, tu punto ciego. ¿Sí? Me pone mal, me afecta y me sensibiliza mucho que otro llore delante mío. Bueno, va a haber que hacer un entrenamiento para ver qué voy a hacer en esas situaciones. ¿Sí? Para tener la distancia, construirla y para tener la estructura de demora. Aparte hay que ver por qué llora, porque por ahí me sensibiliza que llore si tiene una pérdida. Si llora por la muerte de un ser querido. Sí. Y no me moviliza que llore porque perdió un novio, por ejemplo. Claro, sí, también, ¿no? Y ahí la verdad que situación. Bueno, para el caso y quedarse quieto. Si la veo llorar porque perdió un novio, flaca, vos sabés, o porque tenía un amante y la amante la dejó, y bueno, pero vos sabés, por ahí, no, perdió a su abuela, a su madre, o a su padre, o a su hijo, y es distinto. Pero la estructura de demora también tiene que ver con esto, para no decirle, bueno, flaca, a ver, vos sabías. Claro, ¿sí? Pero eso también es guardarme. Y no, en el caso del coordinador, por ejemplo, está y ve que algo pasa en el grupo, ¿no? Y se sale de la vaina para saber qué pasa. Para decir que ella lo vio antes de que salga. Primero que eso tiene que ver con la búsqueda de protagonismo, ¿no? Sí. Pero además es no poder sostener una estructura, no poder decir, yo me parece que lo estoy viendo, que estoy ahí vislumbrando algo, pero voy a esperar a ver si el grupo lo puede sacar solo. Si el grupo puede darse cuenta o ver, visualizar su obstáculo sin que yo se lo marque. Vos contaste una anécdota el año pasado de un grupo que te tocó coordinar en un verano, que no tenía ganas y que ellos se sintieron como el hijo abandonado y que encima se pusieron de nombre Martín García. Sí, bueno, pero ahí tiene más que ver con lo transferencial y lo contratransferencial. Sí, este ejemplo puntual se los había dado yo con respecto a eso, pero en realidad digo, la estructura de demora ahí, para traerlo acá, estuvo en no levantar un día del grupo y decir, la verdad no tengo ganas de estar con ustedes. Claro, tal cual. Sí, no hacer el acting de lo que a mí me pasaba. Yo sí podía registrar, que la verdad que no tenía ganas, qué sé yo, pero no hice el acting. Igual ellos en algún punto, obviamente, y por lo que pasó en la evaluación, lo percibieron desde lo transferencial, probablemente. ¿Sí? Tiene que ver con la ansiedad, ¿no es cierto? El hecho ¿De qué? el hecho de eso, de esperar, de no adelantarte a algo. Sí, tiene que ver con la ansiedad. ¿Por qué? Porque si hay algo que el ser humano no soporta, es no saber. Por eso también son los prejuicios. Digo, antes de tomarme el trabajo de conocer cómo es el tucumano, prefiero ya decir, ya sé cómo es el chorro. Listo, ya está. Ya no necesito hacer el trabajo y bancarme la incertidumbre de no saber cómo es el tucumano. ¿Sí? Este tucumano que tengo acá. ¿Se entiende? Pero para no bancarme toda esa ansiedad que me genera tener que conocer algo nuevo, lo que hago es traer mi prejuicio, que para eso está en la orden del día, colocarlo entre el tucumano, ya no es más este tucumano, es el tucumano, y yo, y ya está, ya lo conozco. Ya sé que ella es tonta porque es rubia, vos también porque sos rubia.
El otro es chorro porque es tucumano. El otro es mentiroso porque... ¿Quiénes son los mentirosos? Tucumano. No. ¿Sí? El otro es vago porque es santiagueño. Entonces ya está. Entonces no tengo que... sopa porque es salteño. Claro, no tengo que tomarme el trabajo de conocer a nadie. Todo lo que hay acá es conocido, entonces por lo tanto, el miedo a lo nuevo no va a aparecer. Es un sistema defensivo. Es un sistema defensivo. ¿Sí? Y la estructura de demora tiene que ver con esto, con voy anotando y para no sentirme tan perdido, empiezo a darle sentido a lo que anoto. Entonces ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa acá. Me empiezan a contar un poquito de lo que pasó en el grupo. Ya sé lo que pasa ahí. Ya está, le puse un sentido y me ahorré todo el miedo que me da no saber qué es lo que pasa ahí. ¿Se entiende? ¿Cerramos acá?